Sientes un peso frío justo en el centro del pecho que te quita el aire cada madrugada, como si una mano invisible te apretara las costillas. Esta angustia no es de hoy, llevas meses despertando con los dedos entumecidos y ese nudo en la garganta que no te deja tragar. Ya probaste descansar más, tomaste gotas para los nervios y visitaste doctores que te dicen que todo es estrés, pero nada funciona. Entiende esto, ese dolor punzante no es tu cuerpo fallando, es el mensajero que intenta avisarte que algo podrido te rodea. En los próximos minutos vas a descubrir la verdad que tu corazón ya sabe, pero que tus ojos se niegan a ver. Mi nombre es Manuel Sterling, tengo 67 años y dediqué 4 décadas a proyectar puentes de acero como un respetado ingeniero civil. Sin embargo, ninguna estructura que construí fue tan sólida como el amor por Esperanza, mi esposa, a quien creí perder en un fatídico accidente náutico hace 2 años. Todavía evoco el aroma a lavanda de sus bufandas de seda y la melodía que tarareaba al cuidar sus orquídeas bajo el sol. Su ausencia dejó una herida supurante en mi alma, un vacío que el tiempo no logra mitigar, convirtiendo mi existencia en un luto asfixiante. Me convertí en un náufrago en tierra firme, aferrado a recuerdos de una mujer que era mi único y verdadero norte. Mi vida transcurría entre el silencio y las visitas de mi hija Valeria, mientras mi hermano Sergio manejaba nuestras finanzas con una eficiencia que yo admiraba ciegamente. Mantengo rutinas inquebrantables, como servir un plato extra en la mesa los domingos por si ella regresara o beber mi café frente a su retrato a las 7 en punto. Antes de continuar con este relato, quiero agradecerles por estar aquí y pedirles que comenten desde qué ciudad nos están sintonizando hoy. Cabe aclarar que, para proteger identidades reales, algunos nombres y elementos de esta crónica han sido ficcionalizados por seguridad, aunque el dolor y la traición que describo son completamente verídicos y desgarradores para mi cansado corazón que aún busca algunas respuestas. El martes pasado, mientras buscaba unos planos en el despacho de Sergio, mis dedos rozaron un pequeño recibo oculto bajo facturas bancarias. Era de Joyas del Pedregal, con fecha del 22 de marzo de 2026, detallando la restauración de un collar de esmeraldas único. Mi corazón dio un vuelco violento porque ese diseño fue un encargo personal que yo mismo tracé para el aniversario 30 de Esperanza. Se suponía que esa joya yacía a 60 metros de profundidad, perdida para siempre tras el trágico naufragio en el Caribe. Intenté convencerme de que Sergio encargó una réplica para Valeria, pero la palabra restauración impresa en el papel oficial gritaba una verdad imposible que mi mente se negaba a procesar todavía. Esa misma noche, Sergio llegó a mi casa cargando una costosa botella de vino que jamás llegamos a descorchar. Al saludarlo, un aroma familiar y punzante me golpeó los sentidos, era el perfume de jazmín y sándalo que Esperanza importaba exclusivamente de Francia. Sentí un frío glacial recorriéndome la espalda mientras observaba sus ojos esquivos, esos que evitaban encontrarse con los míos mientras hablaba cínicamente de nuestras inversiones. Las manos me sudaban y el aire en el comedor se volvió denso, casi irrespirable, como si las paredes intentaran advertirme de una traición. Una sospecha sin nombre comenzó a germinar en mi pecho, una sombra oscura que susurraba que mi doloroso luto era solo el decorado de un teatro perverso. Comencé mi indagación en la penumbra de mi biblioteca, revisando los estados de cuenta de la constructora Sterling del último bienio. Mi hermano Sergio, aprovechando mi apatía por el luto, había asumido el control total de los fondos operativos y de las pólizas de inversión. El 14 de noviembre de 2024, encontré una transferencia inusual por $450,000 bajo el concepto de consultoría estructural externa. Lo alarmante no era el monto, sino el destinatario, una empresa fantasma llamada Ocean Blue Investments, con domicilio fiscal en una zona portuaria de Panamá. Mis manos, acostumbradas a la precisión del cálculo, apenas podían sostener la lupa mientras el frío de la traición financiera empezaba a filtrarse por mis poros cansados. Al día siguiente, decidí inspeccionar la caja fuerte de nuestra residencia de verano en Valle de Bravo, donde guardábamos los documentos personales más antiguos. Descubrí que el pasaporte de Esperanza, el cual yo creía incinerado o perdido en el naufragio, no figuraba en la lista de objetos reportados como siniestrados ante la aseguradora el 10 de octubre de 2024.
Al revisar las grabaciones de seguridad de la bodega privada, noté que Sergio ingresó a las 3:15 de la madrugada, apenas 3 días después de la supuesta tragedia. Llevaba una maleta rígida que parecía pesar demasiado y salía con una expresión de alivio macabro que antes interpreté como simple cansancio por el duelo familiar. La anomalía más perturbadora apareció al contrastar los registros médicos del peritaje forense inicial con las fotos del rescate. El informe número 459-B mencionaba el hallazgo de restos de tejido en una balsa salvavidas, pero el ADN nunca fue cotejado con el mío, solo con una muestra que Sergio proporcionó voluntariamente. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que el proceso fue apresurado, cerrando el caso en tiempo récord. Cada fecha, cada firma en los formularios de la notaría número 12, parecía formar una red invisible de engaños diseñada para enterrar a mi esposa en vida mientras yo, ciegamente, le entregaba las llaves de mi imperio a su propio cómplice. Necesitaba ojos expertos, así que contacté a Roberto Maldonado, un antiguo investigador de seguros y amigo de mis años universitarios en la Facultad de Ingeniería. Roberto es un hombre de silencios largos y mirada analítica que conoce los entresijos de los fraudes corporativos mejor que nadie en el país. Nos reunimos en una cafetería discreta de la zona rosa, lejos de las miradas de los empleados de Sergio, para entregarle una copia de los archivos digitales. Al ver la primera transferencia de Ocean Blue, su rostro se ensombreció de inmediato. No era solo un desvío de capital, era una estructura financiera diseñada para lavar los beneficios de una póliza de vida cobrada ilegalmente. Roberto descubrió que la póliza de vida de Esperanza, valorada en 35 millones de pesos, no había sido depositada en mi cuenta personal como yo supuse. El beneficiario había sido modificado mediante un poder notarial firmado supuestamente por mí el 15 de agosto de 2024, fecha en la que yo estaba hospitalizado por una arritmia severa. Mi firma había sido falsificada con una maestría aterradora, utilizando una técnica de transferencia térmica que solo alguien con acceso a mis sellos profesionales podía ejecutar. La magnitud del robo superaba mi entendimiento, no solo me habían arrebatado a mi esposa, sino que habían usado mi propia identidad para financiar su macabra desaparición frente a mis propios ojos. La investigación de Roberto reveló que Sergio no actuaba solo en esta operación criminal. Había registros de llamadas constantes, realizadas desde un teléfono satelital hacia un número privado en una clínica estética de lujo en Guadalajara. Las fechas de estas comunicaciones coincidían perfectamente con los días de mi mayor desesperación, justo cuando Sergio me consolaba con palabras vacías sobre el destino y la resignación. Al profundizar en el historial de gastos de la tarjeta corporativa, encontramos pagos recurrentes a una enfermera privada que no figuraba en nuestra nómina oficial. La conspiración se expandía como una mancha de aceite, involucrando a profesionales que juraron ética, pero sucumbieron ante los billetes ensangrentados de mi hermano. La tercera revelación fue la más devastadora y convirtió mi sospecha abstracta en un riesgo personal inminente. Roberto encontró un archivo oculto en la computadora de Sergio que contenía un cronograma detallado sobre mi propio estado de salud. Había anotaciones precisas sobre las dosis de mis medicamentos para la presión arterial y un plan para inducirme un colapso cardíaco mediante la sustitución de mis cápsulas habituales por un compuesto de potasio. Mi vida estaba siendo cronometrada como una obra que debía terminar pronto para que ellos pudieran disfrutar del botín sin mi molesta presencia. El hombre que compartía mi sangre estaba diseñando mi muerte mientras yo aún lloraba por la ausencia de la suya. Además del plan contra mi salud, descubrimos que mi residencia principal en las lomas de Chapultepec ya estaba en proceso de venta bajo una hipoteca fraudulenta. Sergio había convencido al banco de que yo padecía una enfermedad degenerativa mental que me incapacitaba para tomar decisiones financieras racionales. El 12 de abril de 2026, firmó los documentos finales para transferir la propiedad a un fideicomiso controlado por él y un socio anónimo. Sentí una náusea profunda al comprender que estaba siendo borrado de mi propia vida, sistemáticamente despojado de mi hogar y mi dignidad, mientras ellos celebraban su boda de lujo en la parroquia exclusiva, riéndose de mi ingenuidad y mi eterno luto. La escala de esta traición es tan inmensa que temo que cada paso que doy es vigilado por los ojos de Sergio en mi propia casa. He descubierto que el collar de esmeraldas es solo la punta del iceberg de un plan de años que involucra a la mujer que amé sobre todas las cosas.
Mañana confrontaré una verdad que podría destruirme o darme la fuerza necesaria para ejecutar mi propia justicia fría y matemática. Antes de mostrarles la evidencia final, quiero hacerles una pregunta directa que necesito que respondan con sinceridad en la caja de comentarios. ¿Ustedes creen que la familia se perdona todo, o hay traiciones que rompen el vínculo de sangre para siempre? Roberto me mostró una carpeta roja que contenía los registros de la Notaría 12, fechados el 3 de noviembre de 2024. No era solo Sergio, el licenciado Arturo Guzmán había certificado mi presencia física cuando yo estaba sedado tras mi cirugía de bypass. Descubrimos que el gerente del Banco del Norte, un hombre llamado Esteban Rivas, autorizó retiros de $200,000 mensuales hacia cuentas puente en las Islas Caimán. Mi estructura financiera, la que construí con sudor durante décadas, estaba siendo desmantelada por una red de profesionales que yo consideraba honorables. El sudor frío empapaba mi camisa mientras comprendía que mi hermano había comprado lealtades con el dinero que yo mismo generé para el bienestar de mi familia. El 18 de marzo de 2026, Roberto recuperó un archivo de audio de un servidor en la nube que Sergio olvidó proteger adecuadamente. En la grabación, escuché voces que me helaron la sangre, era la voz de Esperanza, clara y vibrante, discutiendo con un agente de viaje sobre un itinerario hacia las Maldivas bajo el nombre falso de Elena Vargas. Ella no solo estaba viva, sino que coordinaba los detalles logísticos de su nueva vida mientras yo lloraba frente a su tumba vacía en el Panteón francés. La precisión de sus palabras sobre el cobro de la póliza de 35 millones de pesos revelaba una frialdad sociópata que jamás sospeché en la mujer que dormía a mi lado. La red se extendía hasta una clínica estética en Guadalajara, dirigida por el doctor Mauricio Santoscoy, quien recibió un pago de 1.5 millones de pesos el 12 de diciembre de 2024. Los registros mostraban una cirugía de reconstrucción facial completa para una paciente que ingresó sin identificación oficial, solo con el respaldo de Sergio. Comprendí con horror que habían rediseñado su identidad para que pudiera caminar entre nosotros sin ser reconocida, convirtiendo su supuesta muerte en un trámite estético y financiero. Cada documento, cada factura de anestesia y suministros médicos era una puñalada de realidad que deshacía los recuerdos de nuestro matrimonio, transformando mi pasado sagrado en un guión de crimen organizado perfectamente ejecutado. El jueves pasado, al llegar a mi oficina, encontré mi escritorio revuelto y un sobre negro sobre el teclado de mi computadora. Dentro había una fotografía reciente mía, tomada desde un ángulo imposible, mientras hablaba con Roberto en la zona rosa a las 4:22 de la tarde. Sergio entró en ese momento, con una sonrisa gélida y una taza de café en la mano, preguntándome si mi corazón aguantaría otra fuerte emoción pronto. Sentí que mis rodillas cedían y el pulso se aceleraba en mis sienes como un martilleo incesante, él ya sabía que yo estaba rastreando sus pasos. El cazador se había convertido en la presa dentro de su propio castillo de acero y cristal. Cenamos juntos esa noche en su residencia de Polanco, rodeados de lujos pagados con mi patrimonio, mientras yo fingía que mi salud decaía rápidamente según su plan. Observé cómo Sergio intercambiaba miradas cómplices con su chofer, un hombre de hombros anchos llamado Hugo, quien no dejaba de vigilar mis manos durante toda la velada. Cada bocado de salmón me sabía a ceniza y el vino parecía tener un regusto metálico que me hacía temer por mi integridad física en cada trago. Tenía que mantener la máscara de viejo incapacitado mientras mi mente de ingeniero calculaba las variables para una salida segura, sabiendo que el menor error en mi actuación significaría un accidente fatal convenientemente orquestado. La amenaza a mi libertad se materializó el 14 de abril de 2026, cuando Roberto interceptó un borrador de demanda de interdicción legal. Sergio planeaba internarme en una clínica psiquiátrica privada en las afueras de la ciudad, alegando que mis alucinaciones sobre Esperanza Viva eran signos de demencia senil avanzada. Había declaraciones juradas de 2 psiquiatras pagados que afirmaban haberme evaluado, aunque nunca crucé palabra con ellos, certificando mi supuesta peligrosidad para mí mismo y para terceros. Iban a encerrarme de por vida en una habitación blanca para que no pudiera testificar sobre el fraude masivo que estaban a punto de consumar con la boda en la parroquia exclusiva de Las Lomas. En un dispositivo USB oculto en la guantera del auto de Sergio, hallamos un video de seguridad del 20 de enero de 2026, filmado en un loft secreto. Las imágenes mostraban a mi hermano y a Esperanza abrazados,
brindando con champaña frente a una pizarra que detallaba la distribución de mis ahorros robados. Ella lucía el collar de esmeraldas, mi diseño personal, con una elegancia insultante mientras reía de mis intentos por contactar a videntes para hablar con su espíritu. La evidencia era irrefutable y el dolor físico en mi pecho era tan real que tuve que aferrarme al borde de la mesa para no desmayarme. Mi esposa y mi hermano eran amantes y socios en mi propio funeral en vida. Roberto trazó la ruta final de los 35 millones de pesos de la póliza de vida, que terminaron en una cuenta de las Bahamas a nombre de una fundación benéfica ficticia. Esta fundación, llamada Luz de Vida, tenía como apoderada legal a la misma enfermera que Sergio contrató para cuidarme durante mi convalecencia por la arritmia. La estructura de la estafa era una obra maestra de ingeniería financiera, donde cada movimiento legal cancelaba el anterior, dejando un rastro casi invisible para los ojos no entrenados. Descubrí que incluso mi hija Valeria estaba bajo vigilancia constante, amenazada indirectamente por Sergio para que se mantuviera al margen de mis asuntos, aislándome por completo en una jaula de oro y mentiras. Lo que encontré después de esos documentos es tan oscuro que mi propia alma se resiste a procesar la magnitud de la maldad humana. He llegado a un punto de no retorno donde la imagen de la mujer que amé se ha transformado en un monstruo de codicia y engaño sistemático. Este es el momento en que debo advertirles que lo que voy a revelar a continuación es sumamente perturbador y podría herir la sensibilidad de quienes creen en la bondad natural. Si prefieren quedarse con una visión optimista de la vida, este es el instante para abandonar la transmisión y dejar de escuchar este relato. ¿Están preparados para conocer la verdadera cara del mal o prefieren cerrar los ojos? Me quedé petrificado en la última fila de la parroquia de las Lomas, oculto tras una columna de mármol frío que parecía sostener mi mundo desmoronado. El sacerdote, con una sonrisa obscena, bendijo la generosa donación anónima de Manuel Sterling por 10 millones de pesos para el altar mayor. Mi propio nombre resonaba como una burla sangrienta, mientras comprendía que Sergio robó mis ahorros y usurpó mi identidad para santificar su infamia. Cuando la novia se giró para entregar el ramo, el tiempo se fragmentó en 1000 pedazos de cristal. No era un fantasma ni una alucinación por mi arritmia, era esperanza, radiante, viva y triunfante, burlándose de mis lágrimas desde el altar de mi propia traición. El aire se convirtió en ácido dentro de mis pulmones y sentí un hormigueo eléctrico recorriendo mis brazos hasta entumecer mis dedos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con una violencia tal que temí que mi pecho estallara frente a todos esos invitados cómplices de mi desgracia. La náusea me dobló el estómago al procesar la magnitud del fraude. Ella fingió ahogarse en ese naufragio, permitiéndome besar una tumba vacía durante 730 días. Solo para cobrar el seguro y entregarse a los brazos de mi propio hermano. La mujer cuya mano sostuve durante 3 décadas me había vendido por 35 millones de pesos, diseñando mi agonía con la precisión de un verdugo que disfruta del dolor ajeno. En ese instante, 2 recuerdos me golpearon con la fuerza de un derrumbe estructural, aquel beso frío que me dio antes de zarpar y la insistencia de Sergio para que firmara los seguros mientras yo deliraba en la clínica. Ahora entendía por qué ella evitaba mirarme a los ojos esos últimos meses. No era tristeza, era el cálculo gélido de quien ya me había enterrado en su mente. El amor que aún sentía por la mujer que tarareaba entre orquídeas chocaba violentamente contra el odio hacia este monstruo de seda y esmeraldas que ahora besaba a Sergio. Mi pasado era una mentira absoluta, una arquitectura de afectos construida sobre arenas movedizas que ella y mi sangre decidieron dinamitar sin piedad. El dolor se transformó en una calma gélida, la misma que utilizo para demoler estructuras defectuosas que amenazan con colapsar sobre inocentes. No permitiré que este teatro de codicia y traición llegue al banquete final. Cada centavo robado y cada lágrima vertida se convertirán en los clavos de su propia prisión legal. Mi decisión está tomada y el puente hacia el perdón ha sido dinamitado para siempre, dejando solo espacio para una justicia matemática e implacable que comenzará ahora mismo. Antes de que el enfrentamiento final estalle y las máscaras caigan definitivamente, necesito saber quiénes de ustedes siguen aquí conmigo en este momento de máxima tensión. Escriban presente en los comentarios si están listos para la justicia. Roberto Maldonado coordinó con el destacamento de la Policía Federal en la entrada lateral de la parroquia, mientras yo ajustaba el micrófono oculto en mi solapa gris.
Eran exactamente las 5 de la tarde del 16 de abril de 2026 cuando los invitados comenzaron a salir hacia el atrio entre aplausos hipócritas. Sergio caminaba con una prepotencia insultante, sosteniendo la mano de Esperanza, quien lucía mi collar de esmeraldas como un trofeo de guerra sobre su piel rediseñada. Los agentes, vestidos de civil para no alertar al cuerpo de seguridad privada de mi hermano, se posicionaron estratégicamente cerca de las fuentes de mármol. Mi pulso era una línea constante de acero, calculando el momento exacto para detonar la verdad ante su selecta audiencia. Caminé lentamente hacia el centro del atrio, interrumpiendo el paso de la pareja nupcial frente a las cámaras de los fotógrafos contratados. El silencio que siguió fue denso, cargado con el olor a incienso y el perfume francés que ahora me provocaba náuseas físicas incontrolables. Sergio palideció al verme, su mandíbula se tensó y un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo, delatando el pánico que intentaba ocultar bajo su traje de diseñador. Esperanza retrocedió un paso, sus ojos buscando desesperadamente una salida que Roberto ya había bloqueado con los documentos originales del fraude de los 35 millones. No hubo saludos, solo la fría mirada de un hombre que regresaba de una tumba que ellos mismos cavaron con avaricia. Manuel, hermano, estás teniendo otro de tus episodios de demencia, por favor retírate antes de que llame a una ambulancia, exclamó Sergio con una voz quebrada por una falsa preocupación. Esperanza asintió frenéticamente, intentando convencer a los invitados de mi supuesta inestabilidad mental mientras se aferraba al brazo de su nuevo esposo con dedos temblorosos. Fue entonces cuando Roberto activó los altavoces de la parroquia, reproduciendo la grabación donde ella discutía el itinerario a las Maldivas y el cobro de la póliza de vida ilegal. La máscara de piedad de mi hermano se fragmentó ante la evidencia auditiva, revelando la oscuridad de un hombre que vendió su propia sangre por el control de la constructora Sterling y mis ahorros. Tú nunca mereciste nada de esto, Manuel, gritó Sergio, perdiendo finalmente el control ante la mirada atónita de sus socios comerciales y amigos cercanos. Confesó que llevaban 3 años planeando el naufragio, coordinando con el Dr. Santoscoy para la reconstrucción facial y falsificando mi firma en cada poder notarial del Banco del Norte. Esperanza, acorralada por la verdad, gritó que yo era un estorbo para su felicidad y que el dinero de la póliza era su justa compensación por décadas de matrimonio aburrido. Sus palabras, cargadas de un resentimiento venenoso, confirmaron cada detalle de la investigación de Roberto, sellando su destino criminal frente a decenas de testigos que grababan cada segundo de su estrepitosa caída emocional. El inspector jefe de la Unidad de Delitos Financieros avanzó, leyendo los derechos constitucionales a Sergio y Esperanza mientras los esposaba frente al altar de sus mentiras. Fueron acusados formalmente de fraude agravado, asociación delictuosa y tentativa de homicidio mediante la alteración de mis medicamentos para la presión arterial. Vi cómo los oficiales confiscaban el collar de esmeraldas como evidencia física primordial del robo patrimonial que casi me cuesta la vida y la razón. La humillación pública era absoluta, los mismos invitados que minutos antes celebraban su unión, ahora se apartaban con asco y desprecio absoluto. El imperio de sombras que construyeron sobre mi luto se derrumbó bajo el peso de la ley y mi implacable justicia matemática. Las sentencias preliminares dictadas por el juez de control fueron contundentes: 25 años de prisión para Sergio y 18 para Esperanza en un centro de máxima seguridad. Se ordenó la restitución inmediata de los 45 millones de pesos desviados y la revocación de todas las licencias notariales del licenciado Guzmán por complicidad manifiesta. Valeria se acercó a mí entre la multitud, tomando mi mano con una fuerza que me devolvió el alma tras 2 años de naufragio emocional constante. Mientras lo subían a las patrullas, una lluvia fina comenzó a limpiar el polvo del atrio, espejando mi estado interno de alivio gélido. La victoria era amarga, pero la estructura de mi vida volvía a tener cimientos reales sobre la verdad recuperada. Han pasado 8 meses desde que el martillo del juez selló definitivamente el destino de Sergio y Esperanza en aquel juzgado de distrito. Hoy, la constructora Sterling no solo levanta puentes de acero, sino también dignidad a través de una fundación que asesora a ancianos despojados de su patrimonio por familiares codiciosos. Mi rutina ha cambiado profundamente, ya no sirvo ese plato extra los domingos ni espero un fantasma entre las orquídeas marchitas del jardín. En su lugar, paso las tardes con Valeria,
reconstruyendo nuestro vínculo mientras plantamos jazmines nuevos que no huelen a traición ni a perfumes franceses. La cicatriz en mi pecho permanece fría, pero el pulso de mi vida ha recuperado su ritmo matemático y honesto.